Continuamos nuestro estudio de la obra del Espíritu Santo en el libro de los Hechos. Hemos visto unas cuestiones introductorias a estas alturas y ahora nos hacen falta otras más y luego entraremos ya a esos 4 textos básicos, esa escalera que vimos, ¿no? Esos peldaños que vimos y esa columna vertebral y entraremos a Hechos 2. Pero por ahora nos hace falta ver unas cosas sobre el mensaje, el propósito y la interpretación del libro de los Hechos. Empecemos con el nombre Hechos de los Apóstoles. Ustedes saben que los nombres son nombres colocados posteriormente por la iglesia, no son nombres inspirados, digamos, en ese sentido. Por eso es que algunos han jugado con el nombre y le han puesto otro nombre. Me parece que un nombre más apropiado es no tanto Hechos de los Apóstoles. Sí, son Hechos de los Apóstoles, pero son Hechos del Espíritu Santo. Son los Hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles, por supuesto. Es una idea para entender, eso nos ayuda a entender el libro realmente. Entonces el mensaje del libro va por ahí. El mensaje del libro es eso, mostrar cómo el Espíritu Santo forma la iglesia. Ahí va, de eso se trata el libro de los Hechos. Eh, cómo es que la iglesia se formó y cómo es que el Espíritu Santo es el responsable, es el motor detrás de los apóstoles para la formación de la iglesia, de una sola iglesia. Y el propósito del libro entonces es eso, mostrar y demostrar que el Espíritu Santo está formando una iglesia de diferentes grupos, de los grupos étnicos diferentes, grupos raciales diferentes, grupos sociales, grupos culturalmente diferentes, y todos caben, si queremos usar esa expresión, todos caben en este pueblo de Dios. Es el propósito del libro y quitar las diferencias que podrían haber, por ejemplo, entre judíos y samaritanos o entre judíos y gentiles, porque en el pueblo de Dios ahí es uno solo. Entonces, es la interpretación del libro, ahí está. El libro es un libro histórico y hay que trabajarlo como una narración. En ese sentido es más descriptivo que prescriptivo, ya lo hemos mencionado. Ya hemos dicho que no presenta los patrones fijos a seguir, eh, aunque hay implicaciones que pueden ser tomadas en cuenta a la hora del ministerio de la iglesia, del desarrollo de la iglesia y de los individuos y de las personas. Por supuesto que sí. También es un libro que produce doctrina. El libro tiene un propósito teológico. No es solo narrar por narrar, no es solo contar la historia, sino contar la historia teológicamente. Y ahí es donde entra el Espíritu Santo y Dios actuando. Y también en la obra de los apóstoles en ese proceso. Pero bueno, ya pasamos al primero de los textos, de los pasajes que vamos a ver, que es Hechos 2, el significado del Pentecostés. ¿En qué sentido el Espíritu Santo vino? Porque Pentecostés es la venida del Espíritu. Sabemos que el Espíritu ha estado siempre, Dios está siempre, en todos lados. Pero se habla de la venida en un sentido especial. Se anuncia desde el Antiguo Testamento. Y luego aquí en Hechos 2, Pedro cita el pasaje famoso de Joel 2, donde se anticipa el derramamiento del Espíritu. Bueno, entonces, ¿en qué sentido es que vino? Bueno, como Jesús lo anunció en el discurso del aposento alto, allá en el Evangelio de Juan, el Espíritu es enviado principalmente en el sentido simbólico de hacer funciones, ministerios nuevos que no había hecho antes. Bautizar, por ejemplo. El bautismo del Espíritu Santo es algo que comienza con el Pentecostés. Eh, Pentecostés hay que entenderlo en el calendario litúrgico judío en general. Es una fiesta judía. Es una fiesta judía.
Interesante que aún el movimiento pentecostal ni siquiera celebra la fiesta del Pentecostés, que está calendarizada, tiene su fecha y todo. Son 50 días después de la Pascua, ¿eh? Eso es lo que significa el Pentecostés. Pero todas las fiestas tienen su significado. Ya vimos algo de la fiesta de los tabernáculos allá en Juan 7. Conocemos algo de la fiesta de la Pascua, su significado, por un lado histórico, ¿eh? Por otro lado el significado presencial continuo y por otro lado un significado escatológico. Eh, en el caso de la Pascua, el significado histórico, la salida de Éxodo, la liberación. El Cordero Pascual de cada año que se celebraba es el significado de los judíos cada año. Y el significado profético era el Mesías. Para los judíos el Mesías todavía lo están esperando. Para nosotros no, eso ya se cumplió. El caso de los tabernáculos, el significado histórico es la peregrinación en el desierto. El significado presente, cada año, la celebración. Y el significado futuro, la venida del reino y la bendición que eso significaba. Eh, Así que Pentecostés, allí está. Significado histórico, es la fiesta de las cosechas, la fiesta eh, de, la, de, la, de las semanas, se dice, porque son 7 semanas después de la Pascua y de la cosecha, porque es justamente cuando ya está la cosecha. Las primicias son las primeras, los primeros frutos, pero la cosecha ya es la cosecha global. Y ahí se hacía una ceremonia y una fiesta, y los judíos tenían que ir a Jerusalén para esa fiesta. Iban a la Pascua, iban al Pentecostés y luego en el otoño iban a los tabernáculos, las 3 fiestas principales a las que los judíos iban. Y así cada fiesta tiene su significado histórico, su significado presente, su significado escatológico. En el caso del Pentecostés, ¿cuál sería? El significado histórico es las cosechas anuales y la celebración de eso, y cada año se hacía eso. Y lo profético era la bendición que sería el fruto mayor, la cosecha mayor, eh, la unidad del pueblo, porque se juntaban y estaban juntos comiendo la comida de la cosecha, este, la comunión y la bendición. Y ahí es el Espíritu Santo es eso. El Espíritu Santo es eso. Y luego el pueblo que se forma, el pueblo que el Espíritu está formando, que no es exactamente un nuevo pueblo, ¿eh? En un sentido lo es, en otro sentido no, porque el pueblo de Israel es pueblo de Dios. Y no es que haya 2 pueblos de Dios, es uno pueblo, un solo pueblo, pero aquí está la incorporación de todo el mundo a a este pueblo, se universaliza el pueblo de Dios. Eh, bueno, ese es el carácter del Pentecostés en relación con su contexto de las fiestas judías.